Capítulo 36. Los deseos. Filotea, alma que amas a Dios, debemos tener especial cuidado para no aceptar malos deseos, porque el deseo del mal nos vuelve malos. Nunca debemos desear cosas que sean peligrosas para el alma, por ejemplo, bailes, juegos de azar, pasatiempos dañosos, altos puestos, honores o éxtasis, porque en tales cosas hay peligro de vanidad y de daño. Tampoco hay que desear las cosas remotas o poco probables, porque muchas personas por andar deseando lo que probablemente no va a suceder se cansan, viven con inquietud y nada bueno obtienen con eso. Ejemplos. Un joven que a mitad de estudios ya se la pasa deseando ocupar los altos puestos de un profesional. Alguien que está en grave enfermedad desea dedicarse a oficios que solamente se pueden hacer estando en perfecta salud. Vivir deseando comprar la finca de mi vecino cuando él no quiere venderla. Con estos deseos lo que hace es perder el tiempo. Y los deseos inútiles ocupan el puesto de otros deseos que podrían ser muy útiles y provechosos, por ejemplo el de ser pacientes y amables, el de cumplir exactamente los deberes de cada día, el de prepararse lo mejor posible para el futuro, porque esto sí es lo que Dios quiere que hagamos en el momento presente. De lo contrario nos puede suceder lo que a ciertas personas enfermas que en tiempo de verano desean frutas de invierno y en tiempos de invierno desean frutas de verano. Una equivocación. De ninguna manera se puede aceptar que una persona dedicada a una profesión especial viva deseando dedicarse a otra muy distinta. Que una esposa viva con deseos de irse de monjita, o un sacerdote dedicado a gran actividad, o un obispo, se dediquen a desear ser un monje cartujo que no habla con nadie, o que se nos meta el deseo intenso de tener mucha más inteligencia o mayores cualidades de las que en realidad tenemos. Aquí hablo de un deseo intenso, absorbente, que ocupa totalmente el corazón. Porque si se trata de deseos pasajeros que llegan y pronto se van, de ellos no estamos tratando ahora. No hay que desear sufrimientos grandes en la vida, si hasta ahora no hemos sido capaces de soportar con la debida paciencia los pequeños sufrimientos que nos han llegado. ¿Para qué desear sufrir el martirio si no somos capaces ni siquiera de soportar una chanza pesada? El enemigo de las almas procura que vivamos deseando cosas lejanas que no van a suceder, para que así dejemos de dedicarnos a pensar seriamente en lo que en la actualidad debemos hacer. Y nos sucede que nos dedicamos a pensar en cómo librarnos de las terribles fieras de las selvas del África, mientras que no nos cuidamos de librarnos de los mosquitos, zancudos que nos rodean y que nos pueden infectar y traernos enfermedades. No hay que desear que lleguen tentaciones, porque eso sería un atrevimiento orgulloso. Lo que hay que hacer es estar preparados para cuando lleguen, porque llegarán. Cuando comemos demasiado nos llega la indigestión. Algo parecido nos sucede cuando tenemos demasiados deseos. Los demasiados deseos mundanos nos intoxican el alma y los muchos deseos espirituales nos indigestan el espíritu. ¿Qué te llegan muchos deseos de hacer ejercicios y prácticas de piedad? Fíjate bien si podrás digerirlos todos, no sea que te intoxiques con tanto exceso. Quédate únicamente con los que puedes practicar actualmente. Más tarde Dios te iluminará otros que practicarás a su debido tiempo. Hay que ir por orden. Desear lo que sí se puede obtener y practicar por ahora y dejar para desear después lo que todavía no es tiempo de ir consiguiendo. Así te librarás de inquietudes, de afanes y de cansancios dañosos. Capítulo 37. Consejos para los casados. San Pablo dice, el matrimonio es un gran sacramento, y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia, Efesios capítulo 5 versículo 32. Y la carta a los Hebreos recomienda, tengan todos en gran honor el matrimonio, Hebreos capítulo 13 versículo 4, téngalo en gran honor todos. Sí, todos, ricos y pobres. El matrimonio provee de nuevos cristianos a la Santa Iglesia y de nuevos ciudadanos a la nación. Conservar en santidad los matrimonios es un bien inmenso para cualquier país. Buenos invitados. Qué feliz idea tuvieron los esposos de las bodas de Caná al imitar a Jesús y María. Ellos los dos siempre llevan favores del cielo a los hogares que los invitan.
Ojalá todos los matrimonios del mundo, especialmente los católicos, invitaran siempre a Jesús y María a acompañarlos en su vida de hogar. ¿Cuántos beneficios materiales y espirituales obtendrían, así como en Caná Jesús transformó el agua en vino y creció la fe de sus discípulos en él? Otros no, y que no inviten a sus hogares a quienes solamente les van a traer males, como a las bebidas alcohólicas, los espectáculos inmorales, las modas indecentes, al orgullo, a la avaricia y a la impiedad. Como Jacob. Cuando Jacob estaba de peón en la finca de su tío Labán, el sueldo que éste le daba eran los corderitos que nacieran con rayas negras, que al principio eran poquísimos, y el Señor le concedió que luego fueran la mayoría. Si los esposos piden al buen Dios que les conceda lo que más conviene en su matrimonio, verán que Él tiene muy buenos oídos para escuchar su oración. Prepararse bien. El error en muchas parejas es que preparan todo lo demás, vestidos, bebidas, fiestas, bailes, viajes, joyas, etc., menos lo espiritual, y después las consecuencias son muy negativas. Si le dieran importancia a encomendarse mucho a Dios para que su matrimonio sea feliz y santo, si prepararan una buena y esmerada confesión, si leyeran libros al respecto del matrimonio, si hicieran obras de caridad para implorar las bendiciones divinas, verían qué efectos tan positivos lograrían conseguir. Amor espiritual. No basta con amarse el uno al otro con amor natural, con amor sensual. Que también los animales se aman de esa manera. Hay que amarse con amor espiritual, porque la otra persona es hija de Dios, heredera del cielo, y tiene un alma que no se va a morir. Por eso San Pablo recomienda, maridos, amen a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Esposas, respeten a su marido como la iglesia respeta a Cristo, Efesios capítulo 5 versículo 25. Fue Dios quien dio Eva a Adán como esposa, y es Dios quien concede a cada marido su esposa. Por eso hay que reconocer en ella un ser merecedor de todo respeto y amor. Indisolubilidad. El primer efecto del amor en el matrimonio es que es para siempre. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre, Mateo capítulo 19 versículo 6. Que solamente la muerte lo separe. Un solo hombre con una sola mujer para siempre. La fidelidad. En la ceremonia de la celebración del matrimonio el esposo coloca la argolla en el dedo de la esposa y ella la argolla en el dedo del marido, como señal de que se prometen fidelidad perpetua. Los hijos. El tercer efecto del matrimonio es traer a la vida nuevos hijos. Cuando el joven Tobías se casó con Sara pronunció esta bella frase: no me caso por satisfacer mis pasiones sino por tener hijos que alaben a Dios. Amar a la esposa. San Pablo insiste en que el marido demuestre amor a su esposa, pues el hombre es de por sí más frío en demostraciones de afecto. No basta con amar, es necesario que la otra persona se dé cuenta de que en verdad la amamos. Las debilidades y enfermedades de la mujer no deben ser causa de que el marido la quiera menos, sino una ocasión más para que le demuestre mayor amor, ya que ella lo está necesitando más. San Pedro recomienda: maridos, sean comprensivos con la mujer que es un ser más frágil. Tribútenle amor y honor, pues ella es también heredera de la vida eterna, 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Respetar al marido. El apóstol Pablo añade: mujeres, demuestren gran respeto al marido, que es el jefe del hogar. Dios lo hizo más fuerte para que pueda enfrentarse a las serias responsabilidades de quien está al frente de la casa, y la esposa debe manifestarle siempre respeto. Esto educa a los hijos y trae más paz al hogar. Un terrible mal, los celos. Los antiguos decían: los celos vienen del infierno, y el libro de los Proverbios afirma: los celos enfurecen, Proverbios capítulo 6 versículo 34. Los celos provienen casi siempre de una debilidad nerviosa. Atormentan a quien lo siente y a quien tiene que aguantarse a la persona celosa. Son un temor exagerado a perder el amor de la otra persona o a tener que compartir ese amor con alguien. Pueden hasta acarrear enfermedades nerviosas. Los celos producen peleas, alegatos, frialdad y hasta divorcios. Más que vivir amargando al cónyuge con quejas de celos, mucho mayor efecto se obtendría rezando por su conversión y dejando en manos de Dios el juzgar, sin querer nosotros reemplazarlo en juzgar y condenar. Ayudar con el ejemplo.
Maridos, ¿desean que su esposa les permanezca totalmente fiel? Pues empiecen por darle ustedes ejemplo en la fidelidad. San Gregorio Nacianceno exclamaba, ¿cómo pretendes, marido, que tu esposa te sea fiel, si tú estás lleno de infidelidades? ¿Quieres que ella sea pura y casta? Pues esfuérzate también por ser puro y casto. San Pablo recomendaba, cada uno esfuércese por mantener su cuerpo en pureza y santidad, y no dominado por las pasiones, como hacen los que no tienen religión ni aman a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 4. Mujeres, anden con cuidado. Las esposas deben ser extremadamente cuidadosas en conservar su honestidad y en no permitir lo que pueda manchar su buena fama. Huyan de toda ocasión de pecado y no acepten de extraños piropos o demostraciones de exagerado cariño. Duden y desconfíen de los que se dedican a elogiar su belleza, porque el que alaba mucho una mercancía que no puede comprar, probablemente se la quiere robar. Y si además el que las alaba a ustedes critica a sus maridos, eso es señal de que quiere hacerle un verdadero mal a su hogar. Una lengua emponzoñada con el pecado es capaz de contagiar al oído que la escucha. No negar las demostraciones de amor. Entre los esposos se deben dar demostraciones de afecto. Así unos esposos tan santos como eran Isaac y Rebeca se daban tales demostraciones de amor, que el rey Abimelec, que al principio había creído que eran hermanos, al ver cómo se trataban se dio cuenta de que no eran hermanos sino esposos. Al mismo rey San Luis de Francia, tan austero en otros campos, algunos llegaron hasta criticarlo por sus muchas demostraciones de afecto a su esposa. Consagrar los hijos a Dios. Cuenta San Agustín en su hermosísimo libro, Las Confesiones, que su Santa Madre Santa Mónica, desde que sintió que tenía al hijo en su vientre, se lo consagró totalmente a Dios y cada día se lo volvía a consagrar. Esta es una gran enseñanza para las mamás, que le ofrezcan muchas veces sus hijos a Dios y los coloquen en sus santísimas manos, que es donde siempre estarán seguros y bendecidos. Así lo hicieron la mamá del profeta Samuel y la mamá de Santo Tomás de Aquino, las cuales antes de que sus hijos nacieran ya se los encomendaban día y noche a nuestro Señor. Lo mismo hacía la mamacita de San Bernardo, la cual desde que sus hijos nacían, cada día se los consagraba a Dios y los 7 hijos llegaron a ser muy santos. Saber educarlos bien. Qué enorme bien hacen a sus hijos los padres de familia que desde que son pequeños les hacen aprender y les recomiendan las enseñanzas de nuestra santa religión y el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Es lo que hacía la Santa Madre de San Luis, rey de Francia, Blanca de Castilla, la cual le repetía frecuentemente esta impresionante frase: preferiría verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal. Esta enseñanza quedó tan profundamente grabada en el hijo, que según lo recordaba él a sus amigos, todos los días se esforzaba por no perder jamás la gracia de Dios, la amistad con nuestro Señor. Preocuparse por su eterna salvación. Santa Mónica por 18 años estuvo rezando por la conversión de su hijo Agustín hasta que la obtuvo. Cuando el joven llegó a la familia propagando ideas de los herejes, la Santa Madre abrió la puerta de la casa y le dijo resueltamente: las ideas contra la Santa Iglesia se dirán fuera de mi hogar, pero aquí dentro nunca. Así aprendió el orgulloso joven a callarse sus ideas equivocadas, y cuando quiso llevar a la casa de su Santa Madre, a la concubina con la que él estaba conviviendo, reaccionó tan valientemente Mónica que no se lo permitió. Más tarde, cuando Agustín se fue a otro país, Italia, hasta allá lo siguió la buena Mónica, lo encomendó al sabio obispo San Ambrosio y no descansó hasta lograr la conversión del hijo y hacerlo entrar a formar parte de la Santa Iglesia Católica. ¡Qué ejemplo formidable para las madres de familia! ¿Cómo se conserva? Existen frutas amargas que no llegan a ser agradables si no se conservan entre miel. Así sucede con muchos maridos y bastantes esposas. Solamente lograrán llegar a ser agradables a Dios y en el hogar si el cónyuge los mantiene continuamente en remojo en la miel de la oración. Orando mucho por su conversión se logrará poco a poco la mejoría de su comportamiento. Los maridos no lograrán ser buenos si no hay quien rece por ellos, y las mujeres si no son piadosas serán extremadamente frágiles en la virtud. Influir en el otro. San Pablo dice: el cónyuge no muy creyente puede ser santificado por el cónyuge que sí es creyente,
1 Corintios capítulo 7 versículo 14. La influencia de la persona prudente, piadosa y amable es sumamente eficaz en la otra. Por eso tantas esposas han logrado la conversión de su marido, y viceversa. Saberse comportar. Es necesario tener una gran delicadeza para saber sobrellevar y soportar el genio, el temperamento y el modo de ser del esposo o de la esposa. Hacer hasta lo imposible por no llegar a enojarse los dos al mismo tiempo. Cuando a Santa Mónica le preguntaban sus vecinas por qué siendo el marido de ella, Patricio, el más violento de todo el barrio, sin embargo nunca le daba palizas, como si lo hacían los otros esposos del vecindario con sus mujeres, ella respondió, es que para que haya peleas se necesitan dos personas. Pero cuando él está colérico, yo procuro no estarlo, y así no hay pelea. Las abejas se fastidian y se sienten incómodas en los sitios donde se oyen gritos y repercusiones de voces fuertes. De manera parecida, el Espíritu Santo no se siente contento en los hogares donde hay altercados, discusiones, gritos e insultos. Celebrar el aniversario. San Gregorio Nacianceno dice que ya en su tiempo, en el año 400, los hogares católicos celebraban el aniversario de su matrimonio con actos de culto a Dios y agradables fiestas familiares. Esto me parece muy bien. Que en esa fecha den gracias a nuestro Señor por todo lo que les ha ayudado en su hogar y le encomienden el futuro de su familia. Que celebren fiestas familiares sin borracheras ni excesos, y que hagan el propósito de ser más amables, más fieles y más cumplidores de sus deberes matrimoniales en adelante. Capítulo 38. Los goces sensuales en el matrimonio. En el matrimonio el cuerpo del uno pertenece al otro. Por eso no hay que negarse al débito matrimonial, ni siquiera por motivos de piedad o devoción, y menos por caprichos o antipatías. El deber nupcial debe cumplirse no de mala gana o como por obligación, sino espontáneamente y de buena voluntad. Sin exageraciones. También las abejas cuando comen demasiada miel se enferman. Y evitar el onanismo, Génesis capítulo 38 versículo 2. La honestidad en el matrimonio. La alianza matrimonial en la que el hombre y la mujer se comprometen por toda la vida ha sido elevada por Dios a la dignidad del sacramento del matrimonio. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Capítulo 39. Avisos a las viudas. San Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo le recomienda, honra a las viudas que se comportan como viudas virtuosas, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Para portarse como viuda virtuosa una mujer necesita estas condiciones. 1. Que sea viuda no solo de hecho sino de afecto, o sea que no solamente no tiene marido corporalmente, sino que su comportamiento y sus sentimientos son de castidad y de pureza. 2. Que huya de placeres pecaminosos. San Pablo dice, la viuda que se dedica a pecados sexuales tiene nombre de viva pero tiene el alma muerta, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6. Esto se cumple en la que se dedica a amistades peligrosas, a fiestas con licor, a atrevimientos ilícitos. 3. Si tiene hijos, consagrarse con todo esmero a educarlos cristianamente y ella esforzarse por progresar en el amor hacia Dios. 4. Dedicarse más a lo espiritual. El no tener que estar atendiendo al marido le proporciona mayor facilidad para dedicarse a la oración, la lectura, la meditación, y esto le puede traer un inmenso bien para su alma. Las prácticas de piedad la harán crecer en santidad. 5. Practicar obras de misericordia. Atención a enfermos y ancianos, instrucción a niños, colaboración con la parroquia y con las obras de caridad, participación en asociaciones benéficas. Así irá creciendo en perfección y su premio será grande en el cielo si se mantiene en humildad. Capítulo 40. Consejos a las solteras. Mi principal consejo es este: hay que proteger y defender cuidadosamente la santa virtud de la castidad. El Apocalipsis dice que junto al Rey del cielo Jesucristo estarán las almas que supieron conservar la santa pureza. A las jóvenes que se van a casar les recomiendo que al llegar al altar el día del matrimonio,
vestidas con el traje blanco de novia, también su alma haya conservado la blancura de la pureza. El hombre admira a la mujer que de soltera se hace respetar y después de casados tendrá más confianza en ella y menos sospechas, porque recuerda cuánto se hizo respetar de soltera. Pero si hay atrevimientos en la vida de solteros, después cuando casados, en sus borracheras o momentos de cólera quizás le eche en cara sus debilidades de soltera. Así como la persona impura es persona triste, así la que conserva su castidad goza de mucha paz y tranquilidad en su alma y recibe grandes bendiciones y ayudas del cielo. A las que desean entrar de religiosas, además de mis felicitaciones, les recuerdo el elogio que les hace nuestro Señor en el Cantar de los Cantares cuando dice, como lirio entre espinos, así es mi amiga, Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 2. Quizás no hay cualidad que más ame nuestro Señor en las jóvenes que la santa pureza, quien podrá subir al monte sagrado y estar muy junto a Dios. Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, Salmo 23. Les recomiendo que lean libros que hablen de la castidad y la pureza, pues esto les hará un gran bien. Y ojalá tengan un director espiritual, que les sepa guiar hacia la perfección y la santidad. Estimen inmensamente la santa virginidad, y consideren como espantosa pérdida cualquier falta que pueda manchar su virginidad y castidad. Estas faltas entristecen mucho el corazón. Tengan especial temor a esos gavilanes matapalomas que van irrespetando mujeres donde quiera que llegan. Huyan de ellos como de una venenosa fiera que infecta lo que se le acerca.